La pena de muerte según la Biblia es un tema que siempre me ha hecho reflexionar profundamente. Desde pequeño, escuché historias sobre cómo Dios mandaba juicios en el Antiguo Testamento, pero a medida que crecí, me di cuenta de que este tema es mucho más complejo y lleno de matices. En Génesis 9:6, encontramos una declaración impactante: el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Este pasaje establece un principio de justicia divina, pero ¿es esta una invitación a que nosotros tomemos ese rol? En la ley mosaica, la pena de muerte estaba estipulada para delitos graves como el asesinato, la idolatría y hasta la desobediencia a los padres. Pero algo que me sorprendió fue la existencia de ciudades de refugio, donde los culpables de homicidio involuntario podían escapar. Estas ciudades me hicieron pensar, incluso en medio de leyes tan duras, Dios mostraba misericordia. Era como si desde el principio nos recordara que su justicia siempre incluye un espacio para el arrepentimiento y la restauración. Cuando llegué al Nuevo Testamento, vi algo diferente. Jesús, en lugar de fomentar castigos, se enfocó en el perdón. En Juan 8, con la mujer sorprendida en adulterio, Jesús dice: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Eso cambió mi forma de pensar. Jesús no aprobó la acción de la mujer, pero tampoco la condenó a muerte. En su respuesta, mostró que el verdadero juicio le pertenece a Dios y que nuestra tarea principal es ser agentes de gracia y reconciliación en este mundo. Entonces, ¿la Biblia apoya la pena de muerte? En el Antiguo Testamento parece que sí, pero en el Nuevo Testamento la narrativa cambia. Pablo en Romanos 13 dice que las autoridades tienen poder para castigar, incluso con la espada. Esto puede incluir la pena de muerte, pero bajo ciertas condiciones. Lo que me inquieta es la posibilidad de errores humanos en la aplicación de este castigo. La justicia humana no es perfecta, y la Biblia nos advierte contra juzgar precipitadamente. ¿Cuántas veces actuamos sin pensar en las consecuencias? Además, Jesús siempre puso a las personas antes que las reglas. En Marcos 2:27, Él dijo: el sábado fue hecho para el hombre, no el hombre para el sábado. Esto me hizo preguntarme, ¿qué significa realmente aplicar la justicia de Dios? La santidad de la vida es otro concepto clave. En el Génesis, Dios nos enseña que la vida humana es sagrada porque somos hechos a su imagen. ¿Cómo reconciliamos eso con la idea de quitarle la vida a alguien, incluso si cometió un crimen grave? También pienso en el mensaje de redención. La Biblia está llena de historias de personas que fallaron terriblemente pero que, por la gracia de Dios, tuvieron una segunda oportunidad. ¿Estamos negando esa posibilidad cuando aplicamos la pena de muerte? Por otro lado, la pena de muerte en la Biblia no siempre fue solo castigo. En algunos casos, era un medio para preservar la santidad de la comunidad y prevenir más maldad. Pero eso me lleva a preguntarme, ¿estamos entendiendo el propósito original de estas leyes? He escuchado argumentos de ambos lados. Unos dicen que la pena de muerte es necesaria para mantener el orden, mientras que otros creen que es incompatible con el mensaje de amor y gracia de Jesús. ¿Dónde trazamos la línea? Me he dado cuenta de que este es un tema que no tiene respuestas fáciles. La Biblia no se contradice, pero su mensaje evoluciona según el contexto y la revelación progresiva de Dios a lo largo de la historia. Hoy, muchos cristianos se oponen a la pena de muerte, argumentando que el ejemplo de Jesús nos llama a perdonar y buscar la restauración antes que el castigo. Otros piensan que aún es válida como herramienta de justicia. Personalmente, no creo que sea mi lugar decidir quién vive y quién muere. Eso pertenece a Dios. Pero también creo que debemos reflexionar más profundamente sobre cómo nuestras decisiones reflejan su carácter y su voluntad. Este tema me ha enseñado que la justicia de Dios es mucho más grande y más sabia que la nuestra. Aunque hay leyes en la Biblia que parecen duras, siempre están guiadas por el amor y el deseo de restaurar, no solo de castigar. La pena de muerte, según la Biblia, no se trata solo de leyes, sino de entender el corazón de Dios. Y eso, creo yo, es el verdadero desafío. ¿Qué piensas tú sobre este tema? ¿Cómo ves la justicia y la gracia trabajando juntas? Una de las cosas que más me impacta al estudiar este tema es cómo la Biblia equilibra justicia y misericordia. En el Antiguo Testamento, la pena de muerte parece rígida, pero siempre hay provisiones para que la persona tenga un juicio justo, como en Deuteronomio 7 y 15, por el testimonio de 2 o 3 testigos morirá el que haya de morir.
Esto me lleva a pensar en la importancia de la evidencia y la verdad en cualquier juicio. ¿Cuántas veces, incluso en la historia moderna, se ha condenado a alguien injustamente? La Biblia nos advierte sobre la gravedad de tomar decisiones sin la verdad completa. Un ejemplo poderoso es la historia de David. Aunque cometió adulterio y conspiró para matar a Urías, Dios no lo condenó inmediatamente a muerte. En su lugar, lo confrontó a través del profeta Natán y le dio la oportunidad de arrepentirse. Esto me recuerda que Dios siempre busca la redención. En la cruz, vemos el mayor acto de misericordia. Jesús, siendo inocente, tomó la pena de muerte que nosotros merecíamos. Esto cambia todo el panorama. Si Dios prefirió perdonar en lugar de castigar, ¿no deberíamos nosotros hacer lo mismo cuando es posible? A lo largo de la Biblia hay un mensaje constante: la vida humana tiene un valor infinito porque viene de Dios. Incluso en los casos donde se aplica la pena de muerte, parece haber una intención de proteger ese valor, no de degradarlo. Pero la pregunta sigue siendo: ¿somos capaces, como seres humanos, de aplicar este castigo con la misma sabiduría y justicia que Dios? Esa duda siempre me lleva a reflexionar sobre nuestras limitaciones como sociedad. También pienso en las palabras de Jesús en el Sermón del Monte, donde nos llama a ser pacificadores y a amar a nuestros enemigos. Este llamado radical me desafía a pensar en formas alternativas de buscar justicia y restauración. Es interesante cómo el Nuevo Testamento pone tanto énfasis en la transformación del corazón. En lugar de enfocarse en el castigo físico, se preocupa más por cambiar a las personas desde adentro. Esto me hace preguntarme si estamos priorizando lo correcto. Uno de los ejemplos más claros de esta transformación es el apóstol Pablo. Antes de conocer a Cristo, perseguía y mataba a cristianos. Según las leyes del Antiguo Testamento, habría sido condenado. Pero en cambio, Dios lo usó para escribir gran parte del Nuevo Testamento. Si Pablo hubiera recibido la pena de muerte, ¿cuánto se habría perdido? Este pensamiento me lleva a valorar el poder del arrepentimiento y el cambio. Dios puede transformar incluso a los peores pecadores en instrumentos de su gloria. Hoy, muchos cristianos están divididos sobre este tema. Algunos dicen que las leyes del Antiguo Testamento ya no aplican porque Jesús cumplió la ley. Otros creen que la pena de muerte sigue siendo válida en casos extremos. Ambos puntos de vista tienen su fundamento bíblico. Personalmente, creo que debemos ser muy cuidadosos al interpretar las Escrituras. Es fácil tomar un versículo fuera de contexto y usarlo para justificar nuestras ideas. Pero cuando miramos la Biblia como un todo, el mensaje es mucho más profundo. La justicia de Dios siempre está acompañada por su misericordia. Y eso es algo que, como humanos, a menudo olvidamos. Queremos castigar rápidamente, pero Dios nos enseña a buscar restauración antes que retribución. La pena de muerte no es solo un tema legal o político, es un asunto espiritual. Nos desafía a mirar más allá de las leyes humanas y a preguntarnos, ¿cómo reflejamos el carácter de Dios en nuestras decisiones? Creo que este tema nos invita a profundizar en nuestra fe y a preguntarnos cómo podemos vivir de una manera que honre tanto la justicia como la gracia de Dios. ¿Cómo podemos ser más como Cristo en un mundo lleno de complejidades? Creo que la verdadera respuesta no está en nuestras manos, sino en las de Dios. Él es el juez supremo, y nuestra tarea es buscar su guía en todo, incluso en los temas más difíciles como este. Algo que también me impacta es cómo la Biblia muestra que Dios está más interesado en el corazón que en el castigo externo. En Ezequiel 33:11, Dios dice: «No me complazco en la muerte del impío, sino en que el impío se aparte de su camino y viva». Esto revela su deseo de transformación. Esto me hace reflexionar sobre nuestra responsabilidad como cristianos de buscar formas de redención para aquellos que han cometido errores graves. Si Dios puede perdonar y transformar, ¿no deberíamos nosotros seguir ese ejemplo en la medida de lo posible? El caso de la mujer sorprendida en adulterio, descrito en el Evangelio de Juan, sigue siendo uno de los más poderosos. Jesús no solo la perdona, sino que le da una dirección: vete y no peques más. Esto muestra que el perdón no minimiza la justicia, pero prioriza el cambio de vida. Pienso también en la cultura de los tiempos bíblicos. En el Antiguo Testamento, la pena de muerte no solo era un castigo, sino una forma de preservar la comunidad en un contexto donde el orden y la supervivencia eran vitales. Sin embargo,
Jesús vino a revolucionar esa perspectiva. En Mateo 5, Jesús dice: «Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo». Aquí, Él introduce una nueva ética, una que invita a responder al mal con bien, incluso en los momentos más difíciles. Esto no significa que Jesús ignorara la justicia. Él era justo en todo, pero su justicia estaba profundamente arraigada en el amor y la misericordia. Nos desafía a considerar cómo podemos aplicar ese principio en nuestras propias decisiones y sistemas legales. Otro aspecto interesante es el concepto de reconciliación. La Biblia enfatiza el valor de restaurar relaciones, no solo entre personas, sino también entre la humanidad y Dios. La pena de muerte, al ser definitiva, cierra esa puerta, algo que nos invita a reflexionar. La sociedad moderna, aunque avanza en muchos aspectos, sigue luchando con los mismos dilemas que vemos en las Escrituras. ¿Cómo aplicar justicia de manera equitativa? ¿Cómo evitar los errores que pueden costar vidas inocentes? Estas preguntas aún resuenan. Al estudiar este tema, también me pregunto cómo podemos apoyar a las víctimas de crímenes graves. Aunque hablamos mucho de justicia para los culpables, no debemos olvidar el dolor de quienes sufrieron directamente las consecuencias de sus acciones. Un ejemplo en la Biblia es el perdón de José a sus hermanos. Aunque lo vendieron como esclavo, él eligió reconciliarse con ellos en lugar de buscar venganza. Su historia nos recuerda que el perdón puede ser una forma poderosa de sanar heridas profundas. El poder del perdón también lo vemos en la cruz. Jesús, aun sufriendo una pena de muerte injusta, oró: «Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen». Esto me lleva a preguntarme cuánto podemos aprender de esa actitud frente a nuestras propias heridas. Es importante destacar que la pena de muerte en la Biblia no era aplicada sin un proceso. Las leyes mosaicas requerían testigos y una investigación cuidadosa. Esto me hace pensar en la importancia de garantizar justicia imparcial en cualquier sistema. Hay algo profundamente humano en buscar justicia, pero también algo divino en ofrecer misericordia. La Biblia nos llama a caminar en ese delicado equilibrio, recordando siempre que Dios es el único juez perfecto. Cada vez que reflexiono sobre esto, siento que la respuesta no es tan simple como estar a favor o en contra de la pena de muerte. Se trata más bien de entender el corazón de Dios y cómo podemos reflejar su carácter en un mundo lleno de imperfecciones. El desafío para nosotros, como creyentes, es ver más allá del castigo y preguntarnos: ¿cómo podemos traer redención? ¿Cómo podemos ser instrumentos de justicia y gracia, llevando a otros a conocer el amor de Dios a través de nuestras acciones? Otro aspecto crucial al reflexionar sobre la pena de muerte en la Biblia es el llamado constante a examinar nuestro propio corazón antes de juzgar a otros. Jesús, en Mateo 7, 1-5, nos recuerda que debemos quitar primero la viga de nuestro ojo antes de señalar la paja en el ojo de nuestro hermano. Este llamado a la introspección no minimiza la justicia, pero nos invita a considerar la compasión y la empatía al enfrentar las fallas humanas. ¿Qué pasaría si, en lugar de apresurarnos a castigar, nos enfocáramos en redimir y restaurar a quienes han cometido errores? En Romanos 12 y 19, Pablo dice: «Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor». Este versículo me hace pensar en cómo Dios nos pide que dejemos el juicio final en sus manos. Aunque buscamos justicia en esta vida, no somos los jueces supremos. A lo largo de la Biblia, vemos ejemplos de personas que merecían la pena de muerte según las leyes de su tiempo, pero que recibieron la misericordia de Dios. Esto nos muestra un patrón claro: el deseo de Dios no es destruir, sino salvar. Incluso en momentos de juicio, como el diluvio en tiempos de Noé, Dios deja una puerta abierta para la salvación. El arca no solo era un refugio físico, sino un símbolo de su deseo de rescatar y dar nuevas oportunidades a la humanidad. Esto me lleva a pensar en cómo nuestras leyes y sistemas de justicia pueden reflejar ese mismo deseo de restauración. ¿Estamos diseñando sistemas que den oportunidades para el cambio, o simplemente castigamos sin pensar en el futuro? El mensaje de la cruz nos recuerda que todos somos pecadores y que todos necesitamos la gracia de Dios. Esta perspectiva nos debería hacer más humildes al tratar temas como la pena de muerte, sabiendo que ninguno de nosotros es perfecto. Un ejemplo poderoso es la historia del ladrón en la cruz junto a Jesús. Aunque estaba recibiendo un castigo justo según las leyes romanas, Jesús le prometió: «Hoy estarás conmigo en el paraíso».
Ese acto de gracia cambia todo el significado del juicio humano. Al estudiar la Biblia, noto que siempre hay una invitación a la vida. Incluso en los momentos más oscuros, Dios muestra un camino hacia la esperanza. Esto me hace preguntarme si nuestras acciones reflejan ese mismo valor por la vida. El profeta Miqueas lo resume perfectamente en Miqueas 6, 8, ¿qué pide de ti el Señor? Solo hacer justicia, amar misericordia y caminar humildemente con tu Dios. Este equilibrio es fundamental para abordar temas tan delicados como la pena de muerte. Pienso también en cómo la sociedad moderna ha debatido sobre si la pena de muerte realmente disuade el crimen o simplemente perpetúa un ciclo de violencia. Esto me hace reflexionar sobre cómo nuestras decisiones deben alinearse con los valores del reino de Dios. Además, el énfasis en el perdón no significa ignorar el sufrimiento de las víctimas. Jesús mostró compasión tanto por los que sufrían como por los que habían fallado. Esto nos invita a cuidar de todos los involucrados en situaciones de justicia. En Lucas 15, la parábola del hijo pródigo muestra el gozo del padre al recibir de vuelta a su hijo arrepentido. Este relato nos enseña el valor de la reconciliación y cómo la restauración puede ser mucho más poderosa que el castigo. Cada vez que leo estos pasajes, me doy cuenta de cuánto Dios valora la vida y la oportunidad de transformación. Me pregunto cómo podemos incorporar esa visión en nuestras propias vidas y en las decisiones que tomamos como sociedad. La Biblia no ignora el mal ni lo excusa, pero siempre apunta a un Dios que transforma corazones y ofrece esperanza. Esto nos invita a preguntarnos cómo podemos ser agentes de ese cambio en un mundo que a menudo busca castigar antes que redimir. Este tema me desafía a mirar más allá de las acciones externas y a enfocarme en el corazón, tanto en el mío como en el de los demás. Al final, no se trata solo de leyes o castigos, sino de reflejar el carácter de un Dios que siempre busca salvar. La reflexión sobre la pena de muerte según la Biblia me deja una enseñanza clara. Dios es un juez perfecto, pero también un Dios de amor y redención. Su justicia nunca está separada de su misericordia, y eso debería ser un modelo para cómo tratamos estos temas tan sensibles en la vida diaria. En un mundo donde a menudo se busca castigo rápido, la Biblia nos desafía a valorar la vida, a buscar la reconciliación y a dar segundas oportunidades. Este enfoque nos invita a vivir con más gracia y a recordar que todos somos obras en proceso, dependientes de la gracia divina. Algo que me inspira profundamente es el hecho de que, aunque Dios tiene todo el derecho de condenarnos, eligió salvarnos a través de Jesús. Esto nos enseña que, incluso en los momentos más difíciles, siempre hay espacio para el perdón y la restauración. Como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de reflejar ese mismo amor y gracia en nuestras decisiones. Esto incluye cuestionar si nuestras acciones y sistemas realmente reflejan el corazón de Dios o si simplemente perpetúan el dolor y la división. El ejemplo de Jesús, que no solo habló de justicia, sino que vivió una vida de compasión y perdón, debería ser nuestra guía. En cada decisión, ya sea personal o social, debemos preguntarnos, ¿esto honra a Dios? ¿Esto refleja su amor y su deseo de salvar? Sé que este tema puede ser controversial y que no todos estarán de acuerdo con estas reflexiones. Pero mi deseo es que este vídeo te inspire a buscar más a Dios, a profundizar en su palabra y a reflexionar sobre cómo podemos vivir una vida que le glorifique. Quiero invitarte a que sigas explorando temas como este conmigo. Si te gustó este vídeo, suscríbete a mi canal, dale me gusta y comparte este contenido con alguien que pueda beneficiarse de estas reflexiones. Juntos, podemos crecer en nuestra fe y entender mejor la voluntad de Dios. No olvides activar la campana de notificaciones para no perderte ninguno de los próximos vídeos. En este canal, seguimos abordando preguntas difíciles con la Biblia como nuestra guía. Tu apoyo es fundamental para continuar con este mensaje. Déjame en los comentarios tus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensas sobre la pena de muerte según la Biblia? ¿Cómo crees que podemos equilibrar la justicia y la misericordia en nuestras vidas y comunidades? Me encantaría leer tus pensamientos. Recuerda que todos somos parte de un plan más grande y que cada vida, incluso la de aquellos que han cometido errores, tiene un propósito en el plan de Dios. Sigamos siendo luz en este mundo y reflejando su amor en todo lo que hacemos. Gracias por acompañarme en esta reflexión. Espero que haya sido de bendición para tu vida. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando juntos los misterios y enseñanzas de la Biblia.
Que Dios te bendiga y te guíe siempre.